¿Qué tal? Con esta entrevista vamos a iniciar con una secuencia de conversaciones, explorando la parte humana, mirando detalles más allá de lo deportivo. Soy Diego Londoño, para quienes no me conocen, periodista deportivo, psicólogo social, y actualmente me encuentro en Hong Kong, un destino bastante exótico para un latinoamericano, y hoy justamente vamos a hablar de ello y con quien es el responsable directo de que yo haya dado esa vuelta al mundo y me encuentre en Oriente, hablando puntualmente en esta bella ciudad, Hong Kong. Hablamos de Andrés Gallego, gran maestro de ajedrez. Para quienes no están muy familiarizados con este término, gran maestro es el título más importante, el máximo que puede alcanzar un ajedrecista profesional, y Andrés ha sido uno de los 10. Ahora recientemente José Gabriel Cardoso se convirtió en el 10º gran maestro colombiano. Andrés Gallego es uno de esos 10 que ha alcanzado ese título tan exclusivo a nivel internacional. Andrés, gracias por aceptar esa invitación y hablemos justamente de, bueno, ¿quién es Andrés Gallego para quienes no lo conocen? No, gracias Diego por la invitación a este grupo de conversaciones. Y bueno, Andrés Gallego es un ajedrecista antioqueño, nacido en un barrio bastante humilde de la ciudad de Medellín, en Villa del Socorro. Mucha gente no conoce esa parte de mi vida, pero yo los primeros 12 años de mi vida viví en un barrio bastante complicado en Medellín, sobre todo en los 90, y de ahí pues gracias a mi mamá, que fue una luchadora, logramos pasarnos a una vivienda propia y entré a la liga de ajedrez en ese tiempo. Bueno, y nombró a Claudia Alcaraz. Su madre ha sido una pieza importante, hablando de piezas ajedrecísticas. Creo que en su vida Claudia Alcaraz ha tenido un valor preponderante. Claro, sí, mi mamá ha sido un valor fundamental en todo este proceso, fue la que siempre me ha apoyado desde pequeño. Incluso recuerdo muy bien un momento ajedrecístico que fue cuando yo quedé campeón nacional sub-16. Yo llegué como un martes a decirle a mi mamá, tengo que ir a un torneo nacional, pero quedé eliminado, quedé puesto 15, pero yo soy el favorito para el nacional y el torneo empieza en 2 días y vale 500.000, y esa suma de dinero en ese tiempo pues para mi mamá era algo demasiado grande, pues así de sorpresa. El viaje era en 2 días y al final ella, yo no sé qué hizo, consiguió la plata y yo fui con el grupo y al final me gané mi primer nacional sub-16 con 8 puntos de 9, y así empezó como una motivación aún más grande después de ser campeón nacional. Entonces realmente, si uno empieza a sumar todos esos apoyos que recibe de mi madre, realmente fue una pieza tal vez la más valiosa. Y son puntos de inflexión también en la existencia, en la vida, y creo que uno de ellos justamente es el llegar a Hong Kong, porque como lo nombraba en la introducción, no es un destino predilecto, usual, habitual para un jugador, o yo diría en general para una persona latinoamericana y muy puntualmente colombiana o antioqueña. Entonces, qué bueno sería explorar cómo fue la llegada de Andrés Gallego a Hong Kong, porque en gran medida pues también se vincula con mi llegada acá. Sin la llegada de Andrés pues yo no estaría acá. Entonces, ¿cómo fue la llegada de Andrés Gallego a Hong Kong? Bueno, la llegada fue primero una forma bastante fortuita y surgió a raíz de un cansancio de ver que no habían buenas oportunidades en Colombia para yo poder seguir jugando ajedrez. Entonces un momento dado de mi vida me cansé y traté de buscar nuevas oportunidades, y Hong Kong llegó de la siguiente manera. En el 2018, cuando yo me convertí en gran maestro, estaba en Europa y fui a jugar un torneo de Blitz en el borde de Francia con 2 jugadores españoles, y en el trayecto del carro pues yo iba dormido, pero iba como escuchando lo que hablaban, y en cierto momento empezaron a hablar de Hong Kong y eso se quedó ahí, pues, pero yo no indagué, yo no hice nada, ellos seguían hablando y entonces Hong Kong, pero no pasó nada. En esa gira tuve, digamos, problemas económicos para sostenerme, y fue justo en la que hice las 2 normas de GM, y al llegar a Colombia, otra persona, un cubano, y lo recuerdo muy bien, que fue Roberto García Pantoja, gran maestro cubano también. Él, no sé por qué, pues yo hablábamos constantemente en esa época, y también estaba hablando de Hong Kong, y entonces ya ahí como que ya sí quedó prendida como la chispita ahí de investigar, y a final de año del 2018 yo escribí a la Federación de Hong Kong por Messenger, y ellos me dijeron, no, aquí no estamos ofreciendo nada, pero están estas 2 empresas, que es una de las que estamos hablando acá, que se llama Active Kids, y la otra es Kaisa, que es otro club aquí en Hong Kong, y yo escribí a las 2, y Grace, que es la dueña de esta empresa, la jefa de nosotros,
me escribió, no recuerdo bien, pero eso fue demasiado rápido. Yo escribí el correo, haga de cuenta, a las 7 de la noche y a las 11 de la noche de Colombia yo ya tenía una respuesta y ya empezamos a hablar y la entrevista fue como a los 2 días, que recuerdo que mi mamá primera vez me estaba viendo hablar en inglés y ella subió así toda extrañada y yo estaba ahí hablando en inglés en la habitación con un inglés bastante machetero y ya después Grace como que confió en mí, que eso también fue algo muy extraño pues para alguien tan lejos confiar en un colombiano. Pues sí tengo el título de GM y todo, pero para venir a hacer un trabajo tan sensible acá que es trabajar con niños, hay que tener como cierta, no sé, sensibilidad, o sea, para contratar a la gente. Y ella vio que pues como que era buena persona y me envió el contrato al día siguiente. Firmé el contrato, se lo envié. Bueno, no fue tan así que se lo envié. Hice mi consulta con varias personas, entre ellos Diego, y fueron otras 7 personas más. Solo una de ellas me dijo que no, pero era porque lo afectaba directamente en una competencia deportiva donde él era como parte fundamental de eso y yo era el líder de ese proyecto deportivo, entonces tenía muchas razones para decir que yo no fuera. El caso fue que la mayoría lo vieron con buenos ojos y yo me lancé al río, firmé y mandé el contrato y ya Grace empezó el proceso de visa, que Diego ya sabe más o menos cómo fue, tarda alrededor de 2 o 3 meses. Yo me fui para España y en España me llegó la visa y ya ahí me vine para acá en abril de 2019, el 2 de abril arribé aquí a Hong Kong de 2019. Bueno, Andrés, hablamos del término de gran maestro, pero hubo un montón de sucesos. Hoy no tendremos el espacio para profundizar en cada uno de ellos, pero siento que hay momentos, digamos, cumbres, momentos que son puntos de inflexión, como lo veníamos nombrando. Por ejemplo, los torneos en Cuba, que usted tuvo incluso varias actuaciones, unas en las que estuvo cerca de alcanzar las normas, otras donde las alcanzó. Definitivamente algún hecho particular que recuerde en este momento. Bueno, Cuba, digamos que para mí fue una gran escuela de ajedrez porque Latinoamérica, ellos son prácticamente los mejores, o sea, los cubanos en ajedrez son los mejores y yo desde el 2008 viajo allá a Cuba. Bueno, los últimos años en Hong Kong ha sido más difícil obviamente, pero desde el 2008 yo he viajado a Cuba y realmente he jugado muchos torneos allá y yo siento que mi formación técnica, por ahí un 50-60% se debe al impacto que tuve con los jugadores cubanos, porque son jugadores realmente muy bien preparados, mucho más preparados que los colombianos, y cada vez que uno jugaba allá sentía la exigencia de que tengo que preparar bien porque si no me van a pelar. Entonces eso hizo que mi formación, yo llevo mucho de la formación técnica para llegar a ser gran maestro, yo lo reconozco al ajedrez cubano. Y en los torneos en Cuba realmente hubo muchas veces donde siempre estaba cerca de la norma, pero habían puntos críticos como el de esta posición que pusimos acá, que voy a aprovechar para pedirle disculpas a Martín del Campo, que es un jugador mexicano. Esta era la 7ª ronda del Guillermo García del 2017, previo al Capablanca, donde realicé mi primera norma. El contexto de esta partida es que yo llevaba 4,5 de 6 y la norma se hacía con 7 puntos. Entonces yo tenía que hacer 2,5 puntos en las últimas 3 rondas. Y esta posición, esta partida la había llevado muy bien y la estaba ganando. Y justo en esa posición cometí un error gravísimo, pero un súper error, un error de cálculo por omitir una jugada que yo denomino larga distancia. Entonces, básicamente aquí en esa posición, pues capturé el caballo acá, pensando que ya ganaba porque ganaba una pieza. Él capturó acá torre por. Entonces la dama está entrando aquí a dar jaque. Yo había calculado dama h3 para defender esta y yo dije ya gané porque le va a simplificar la torre, tengo pieza de más. Cuando de repente me doy cuenta que tiene dama a1, jaque. Si bajo la torre me da mate y si vengo con el rey acá hago dama f1 y mi reacción en ese momento fue darle muy duro a la mesa y las piezas brincaron un poquito y Martín del Campo también brincó. Se sincronizó con las piezas. Se sincronizó con las piezas, hizo como un brinquito y se muy asustado y yo le pedí como disculpas ahí, pero nunca tuve como la oportunidad de volverle a pedir disculpas y se le pido disculpas, pero realmente fue
una frustración con uno mismo, no fue contra el rival, es que el ajedrez tiene muchas emociones que uno realmente no puede desplegarlas como en la partida, no las puede mostrar, no es como el fútbol que usted hace un gol y sale corriendo y hace efusivo y sale toda esa emoción. En ajedrez usted no puede hacerlo porque usted gana un peón que sería como anotar un gol en el fútbol más o menos, entre comillas, porque vas ganando la partida, pero vos no puedes celebrar porque realmente no has ganado. Entonces es un montón de sensaciones que no se pueden expresar y eso se va acumulando y cuando llegan momentos críticos como estos graves errores, no hay forma de sacarlos y yo intuitivamente, o una reacción que tuve en ese momento fue hacerla, que generalmente no la tenía, pero ahí hubo una acumulación de muchas frustraciones y salió de esa manera. En esta partida yo no la perdí. Quedé perdido y al final hice tablas, entonces todavía quedaba viva la esperanza de la norma de GM, pero tenía que ganar las dos últimas. Me tocaba un GM que era Aramis Álvarez y creo que el otro jugador era un húngaro que no recuerdo el nombre. Entonces lo que pasaba era que si ganaba esta partida podía tratar de jugar a tablas con Aramis y luego ganarle al húngaro que era el rival más flojo del torneo. O sea, tendría una situación asequible para hacer la norma de GM. Pero al haber hecho tablas, que realmente fue una fortuna haber hecho tablas después de este error porque quedé muy perdido, logré luego al final hacer una fortaleza y él no pudo romperla y tablas, todavía tenía la chance de hacer la norma, o sea, todavía tenía chances, o sea, debía estar motivado, pero justo ese día una institución deportiva que supuestamente me iba a apoyar para el siguiente torneo, porque yo no tenía los recursos en ese momento en Cuba, me llega una carta al correo, pues un email, y me dice que lo lamentamos mucho, pero no podemos darte el dinero. Yo ya estaba en Cuba y ellos lo habían prometido. Entonces fue como pierdo la oportunidad de ganar esta partida, luego se acumula que ya me toca empezar a rebuscarme en un país donde no tengo dinero, donde no se usan generalmente tarjetas de crédito. Entonces fue una sensación bastante, no sé, amarga, como por decirlo de alguna forma. Y ya en ese torneo faltaba una ronda, ya había hecho la norma de GM y faltaba la última ronda con Jones Bacallao, que si ganaba quedaba primero o si él ganaba quedaba primero y si hacíamos tablas dependiendo del sistema de desempate, pues ya había mirar quién quedaba primero. En ese momento la partida digamos que fue un poquito a favor mía a pesar de que yo llevaba negras, igual ya llevaba mucha confianza ya después de haber hecho la norma y él en cierto momento me rechazó las tablas porque ya estaba pensando en el dinero, había cierto premio económico, entonces ya estaba pensando en recuperar lo que me había gastado del hotel. No lo quería perder porque si perdía la partida pues me llevaba la norma, que era algo muy valioso, pero ya tenía la oportunidad de recuperar al menos algo de la inversión y el dinero que había prestado a mi mamá, pues iba a ser algo pues también muy bueno, la norma y quedar sin esa deuda. El caso fue que él me la rechazó y luego se dieron los resultados ahí y ya yo en una posición un poquito mejor, él me volvió a ofrecer tablas y yo sabía que estaba mejor y yo quería como jugar, pero esa sensación de que ya con las tablas recuperaba el dinero, decidí aceptarlo. Tal vez en otra situación sin haber estado pensando en el dinero, hubiera jugado más tranquilo y de pronto hubiera ganado y quedado en el primer lugar, o también hubiera perdido, uno no sabe, porque igual es deporte, pero que tal vez hubiera tenido la oportunidad de jugar con tranquilidad sin estar pensando en el dinero. Y así fue como ese paso por Cuba exitoso, digamos, en cierta modo, a pesar de que realmente jugué por ahí desde el 2008, por ahí 20 torneos en Cuba. Es que esa era la plaza predilecta y donde se pretendía buscar lo de las normas. Entonces resulta también bastante paradójico que las dos normas restantes para ser gran maestro, pues una en Rusia y la otra en Irán. Hablemos de Aeroflot, el torneo tradicional de Rusia, con ese patrocinio de esa reconocida aerolínea, donde usted obtendría la segunda norma. Bueno, el viaje a Aeroflot, ahí tengo que agradecerle mucho a don Jorge Aristizábal, que fue, digamos, el mecenas y sigue siendo el mecenas hoy en día de los ajedristas antioqueños. Es increíble lo que ha aportado pues, de parte personal. No cualquiera se desprende de su propio recurso económico por más que tenga, pero es algo de valorar. Sí. No, y es en general casi que con cualquier ajedrecista antioqueño, no importa si es gran maestro o MI, él lo hace en general como por el ajedrez antioqueño. Y justo en el 2017, en diciembre, pues estábamos Guerrero y yo tratando de planear el siguiente viaje, porque Guerrero y yo nos estamos dedicando
de lleno al ajedrez. Un paréntesis para quienes no conocen, Juan Carlos Guerrero, maestro internacional, que es el segundo título en importancia en el ajedrez, pues también muy cercano a Andrés Gallego, pues se formaron ajedrecísticamente, de hecho estuvieron en muchos viajes también internacionales. Y de hecho ese viaje, muchas de las cosas que pasaron fue gracias a la compañía de Juan Carlos, que sin él yo no sé qué hubiera pasado, puede haber sido diferente. La cosa es que en diciembre pues empezamos a hacer el presupuesto y vimos que necesitamos cierto dinero, entonces nos acercamos a don Jorge y yo le decía a don Jorge, vea, yo necesito hacer en ese torneo 5 puntos de 9, en ningún torneo del mundo voy a hacer 5 puntos de 9 una norma de GM, y yo le decía eso a don Jorge, y creo que en esa conversación incluso está Roberto García Pantoja ahí, porque don Jorge a veces nos patrocinaba unas rondas y jugábamos Valderrama, Pantoja, David, Paneso. Ver jugar Blitz, porque él es muy aficionado y ver jugadores fuertes, pues para él era como un espectáculo. Sí. Sí. Y con Miguel Ángel también. Entonces, él nos daba ese incentivo por jugar ahí esas rondas, y Guerrero y yo en el momento nos acercamos a pedirle este patrocinio. Yo le decía que no, Aeroflot con 5 puntos hago la norma, con 5 puntos, yo ya lo tenía analizado, y el señor al final pues él nunca se negó, nos dio el patrocinio, que la verdad no recuerdo cuál fue la cuantía, pero yo diría que fue entre 5 y 10 millones, que no cubría todos los gastos, pero luego, como el otro día jugar en la Liga Catalana, otra persona que le voy a agradecer mucho, que es a Carlos Fernández Madrid, uno de los no fundadores, pero socios importantes del club. En ese momento era el Sant Josep de Badalona, ahora es el Cor Marina, que juega en la Liga Catalana, que es un club, digamos, humilde, digamos como el Español, no es el Barcelona. Es un club que siempre está peleando el descenso, entonces siempre yo llego allá a sufrir. Vos sos el refuerzo, pero te toca padecer. Exacto, porque sí, no es muy diferente jugar en el Barcelona, en Español, ahí toca batallar para no descender, entonces todas las rondas son ahí medio decisivas, ganando ahí por medio punto, perdiendo por medio punto, y al final hay que hacer una cantidad pequeña de puntos para no descender, y bueno, lo hemos logrado, siempre que yo he estado lo hemos logrado, y ellos también lo han logrado sin mí. El caso fue que ellos le pagan a uno por partida. En Europa el ajedrez es un poco más profesional, hay muchos grandes maestros que yo creo que prácticamente vienen en Europa jugando ajedrez, porque les pagan por jugar, los invitan a torneos, hay ligas donde les pagan por partida como esta, incluso cuantías mucho mayores de las que me daba a mí el Club Sant Josep. El caso fue que era la primera parada, la Liga Catalana, y ya pues ahí conseguíamos un poquito de recursos, más lo de don Jorge Aristizábal, podíamos viajar a Aeroflot, que es un torneo, digamos, no tan barato, por el costo del tiquete, por el costo del hotel allá, aunque bueno, el hotel nos salió un poquito barato porque hicimos una maraña por ahí. Bueno, tuvimos suerte también. Que bueno, empezamos el torneo así, nos tocaba transportarnos en un tranvía media hora. La primera ronda yo la juego con Tigran Petrosyan de Armenia, un jugador bastante famoso a nivel mundial. Este jugador, pues jugamos la partida normal y perdí. O sea, fue empezar con el pie izquierdo, pues un torneo donde yo sabía que tenía que hacer 5 puntos, ya tenía que hacer 5, no de 9, sino 5 de 8, o sea que la misión se había complicado más, entonces digamos que ya no pensaba en normas ni nada, porque pues ya, o sea, era mejor desprenderse de ese pensamiento. Mi siguiente pensamiento fue, pucha, yo era casi, bueno, una cosa que no conté fue que yo era casi el último del torneo. Que no es algo usual para el nivel que tiene Andrés Gallego, pues estar como preclasificado de los últimos. Exacto, eso para mí psicológicamente era muy nuevo, porque en Colombia yo estaba acostumbrado a que empiezo el torneo en la mesa 2, 3, 4, o en la 1. Sí. Pero en ese torneo yo era el preclasificado 88 de 90. Bueno, ¿y eso era liberador o era una presión extra? ¿Cómo lo tomaba? Cuando al principio, yo dije, antes de jugar el torneo, yo dije, es una motivación. Pero una vez perdí la primera ronda, eso fue una presión muy brava, porque yo dije, ay, pues donde pierda las 9 partidas que... Eso. La cosa es que yo ya empecé, cuando perdí esa partida, yo pensé como, ay, marica, y si pierdo las 9 partidas en serie, que porque era muy factible. Era probable, todos los jugadores eran muy duros. Era muy probable. El caso fue que entonces, después de que perdí esa primera partida, yo dije, no, la primera misión es hacer medio punto.
Si hago medio punto ya me quitó todo ese pensamiento de que va a perder todas las partidas. En la segunda ronda me tocó un jugador, si no estoy mal, era ruso, que en ese momento debe tener 2600 de elo. Ya llevaba blancas yo y la verdad fue que tuve chances de ganar, pero al final fue tablas, digamos que no sufrí, o sea, no estuve en ningún momento en riesgo para perder la partida y al final se dieron las tablas. La tercera ronda creo que fue con Pragnanana, no recuerdo bien, con Alan Pichot, Pragnana, no recuerdo si tercera y cuarta. Bueno, ok, no me acuerdo. El caso fue que... primero fue Alan Pichot y después fue Pragnananda, sí. El primero fue Pichot. Sí. Bueno, sí puede ser por los colores, porque con Pichot jugué con negras y Pragnananda jugué de blancas. Alan Pichot, para los que no son ligados al tema del ajedrez, campeón mundial sub-16. Pragnananda, uno de los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez, con 12 años. Solamente le faltaron unas semanas para batir el récord que tenía Sergei Karyakin durante más de una década. Pero entonces, digamos el contexto para que la gente entienda la fuerza de los jugadores que usted enfrentó y con los que empató, porque esas dos partidas fueron tablas. De hecho, fueron 4 tablas seguidas, que no recuerdo bien el orden, pero fue con Maxim, ese era el otro ruso que no recuerdo bien el apellido. Luego fue Seme, luego Pichot y luego Pragnanana. Esas 4 fueron tablas seguidas. Semen, a Pichot y Pragnanana. Exacto. Y Pragnanana. Y luego me tocó con un vietnamita que también tenía 2510 en el momento, creo que ya era gran maestro y realmente fue una sorpresa la forma que gané, porque gané con negras. Se va a hacer un dama 4, recuerdo muy bien como la jugada, no recuerdo bien el contexto de las piezas, pero recuerdo esa jugada dama 4 que fue muy decisiva porque atacaba como algo en el flanco de dama y en el flanco de rey. Y pude ganar esa partida muy cómodamente, realmente la gané como en, no sé, en 2 horas y media, que para el alto nivel normalmente es poquito tiempo. Ganar una partida a un jugador tan fuerte. Luego tocó tal vez la partida más larga de mi vida, que rompió el récord de Ciro Díaz. Bueno, la de Ciro Díaz, un contexto también. Año 2007, Panamericano de Ajedrez de la Juventud Medellín. El señor aquí presente hizo retrasar la clausura de ese certamen por una partida en la que él tenía 2 caballos y el rival tenía un peón. Digamos técnicamente con 2 caballos solamente no se puede dar jaque mate, pero si hay un peón que estorba, entre comillas, pues está técnicamente la forma de hacerlo. Y la partida no recuerdo cuántas horas, 6, 7 horas duró, pero el hecho es que la clausura se retrasó porque Andrés Gallego, pues ganando esa partida, accedía a las medallas o tenía opción de ser medallista. Al final creo que si ganaba no cogía medalla, entonces todo el mundo nos hizo demorar y no estabas peleando nada. Entonces después llegó una partida incluso más larga que la de Ciro Díaz. Llegó más larga porque el control de tiempo de estos torneos es bastante nuevo, digamos, en general para los jugadores latinos que no estamos acostumbrados a jugar torneos de una ronda por día. Entonces el control de tiempo era 90 minutos o incluso creo que era 2 horas para 40 jugadas, luego 1 hora hasta las 60 y luego media hora para terminar. Entonces si ustedes la sumatoria más el incremento, fácilmente pueden dar, pues las partidas largas fácilmente pueden dar 8, 9, 10 horas. Y la mía, que fue contra... Pachulo, fue con Parham Ashulu. Esa no fue. Fue con Martorician, otro jugador armenio, que al año siguiente o a los 2 años se ganó Aeroflot. Entonces, como para que como los jugadores que enfrenté, realmente todos luego fueron exitosos, menos yo. O sea, yo fui exitoso como gran maestro, pero todos ellos llegaron a la élite mundial. A la élite mundial, exacto. Entonces luego ya después me quedó como esa duda, ¿qué me faltó a mí porque si hice un buen torneo con ellos, ¿qué me faltó a mí como para pegármeles a la rueda, como los ciclistas, ¿sí me va a entender? El caso fue que con Martorician fue la partida más larga, porque como a las 9 de la noche yo tenía alfil y caballo y peón, y él tenía alfil y rey, y yo no quería dar el mate de caballo de alfil. O sea, yo podía hacer que él sacrificara el alfil por el peón, pero como desde las 9 de la noche hasta las 11, no sé si ese intervalo de horas yo estaba tratando de que no, yo no quiero dar ese mate, yo no quiero dar ese mate, yo no quiero dar ese mate. Y ya por allá como a las 11:30 me tocó, porque ya iba a pasar las 50 jugadas de las tablas, entonces me tocó y di el mate como en, no sé, por ahí en 20 minutos. O sea, sí me compliqué un momentico, pero
pero lo di como en 20 minutos, así me hubiera podido ir a la casa a las 9 de la noche. Y bueno, la otra historia a la que hace referencia, que esa también fue, que es muy importante en todo este, digamos, mágico momento que tuve en mi vida, fue que yo iba en el tranvía con Juan Carlos, era la ronda de Pragnanan, con la que jugaba con Pragnanan. Íbamos en el tranvía y Juan Carlos estaba así todo dormido y yo no sé por qué yo estaba ahí pensando maricadas y yo dije, ¿cómo será jugar ajedrez en Irak? Y entonces yo no sé por qué le pegué así un manotazo a Juan Carlos, hey marica, vos jugarías ajedrez en Irak. Y claro, él se despertó así bravo porque estaba durmiendo, descansando para la partida. Y me dijo así todo bravo, en Irak no, pero en Irán con N sí, yo sí iría a jugar a Irán porque allá están creciendo muchos jugadores. De hecho ahora está Firouz, Parham, hay mucha cultura ajedrecística y ya están en la élite incluso. El caso fue que, bueno, yo me fui a jugar mi partida, él se fue a jugar su partida, yo tuve una partida relativamente sencilla con Pragnana, que se simplificó bastante rápido y quedamos tablas aproximadamente, no sé, en 1 hora y media o 2 horas, fue realmente rápido. Me tocó esperar a Juan Carlos y ese día por la noche, por eso es que digo que mágico, porque ese día por la noche como a las 11:30 recibo una invitación, ¿no?, de amistad en Facebook y yo generalmente pues no es que esté ahí pendiente a aceptar y vi la notificación, lo acepté y a los 5 minutos me habló y era un organizador de torneos en Irán con N y me hizo la invitación formal a que fuera a jugar a Irán un torneo después de que se acabara Aeroflot. ¿Y por qué él lo hizo? Porque él me vio jugando en Aeroflot, se metió a Chessresul seguramente, vio un colombiano jugando en Rusia, eso es muy exótico y él lo que estaba buscando era banderas para jugar en Irán, entonces le pareció aún más exótico que un colombiano estuviera jugando en Irán. Entonces me contactó, me hizo la invitación, luego Juan Carlos y yo hicimos nuestras investigaciones porque Irán no es un país, digamos... Bueno, tiene algunos conflictos y algunas dificultades. Ahí, sí. Exacto. El caso fue que entonces él nos invitó. Y con todo pago, con tiquetes, sí, verdad, con estadía. Fue con todo pago, nos pagó los tiquetes, nos dio hasta viáticos, o sea, nunca me habían invitado de esa manera y todavía no era GM. O sea, como MI, pero realmente lo que le importaba era la bandera. Para los que no están muy ligados a ajedrez, pues tener distintas nacionalidades favorece para buscar normas tanto de maestro internacional como de gran maestro. Entonces, tener una bandera colombiana ahí pues le favorecía. Aunque el torneo realmente no era para normas, él lo que buscaba era la bandera, pero muchas veces pero también por prestigio, pues. Por prestigio, sí, como decir, vea, vinieron 20 países. Pero muchos organizadores, como dice Diego, lo hacen por eso, porque hay determinadas normas que necesitan ciertas banderas, entonces se necesitan las banderas. Pero él realmente lo hizo por prestigio, porque decir, ay, vea, hice un torneo con 20 países, así tuviera uno de cada uno. El caso fue que luego siguió el torneo normal y llegar a Irán pues se necesita visa, nosotros no teníamos visa, entonces teníamos que sacar un día del torneo para ir a la embajada de Irán y hacer todos los trámites y el único día que tuvimos tiempo, porque el torneo fue muy exhausto, fue el día de la última ronda. Nos demorábamos 1 hora en llegar, entonces yo llegué como 5 minutos tarde a la partida con Mashotlo. Yo estaba jugando con Mashotlo y en diagonal estaba jugando Gorchiachina, que en este momento es creo que la número 1 en mujeres, o si no está ahí en el top ranking mundial. ¿Y por qué la menciono a ella? Porque empezó esa partida con Mashotlo y yo que he ganado sorprendentemente muy fácil, como en la jugada 15, los que recuerden la partida que estaban siguiendo, yo hice un caballo F5 y eso destruyó la posición del man, o sea, pero totalmente destruido. En situaciones normales, sin ninguna tensión de estar pensando en norma ni nada, yo creo que yo hubiera ganado esa partida a la media hora, sí, a la media hora, adiós, el siguiente. Pero como la situación era tan especial, era que tenía que ganar, era Mashaholo, era un jugador ya de 2.600 y si ganaba hacia la segunda norma, yo empecé como a ver fantasmas durante la partida. Bueno, la cosa fue que cuando hice caballo F5, esta pelada Gorchiachina se quedó mirando a Mashaholo como 2 minutos, como, sí, marica, rindas. Porque resulta que después del caballo F5, todas las piezas de Mashaholo, que él no las había desarrollado todas, quedaron como un poquito congeladas y eso era una ventaja a largo plazo. Tan a largo plazo fue que yo la fui embarrando poco a poco, regalé un peón, regalé otro y aún así estaba ganado. O sea, luego cuando uno la ve con el computador, yo regalo el peón, la ventaja es de +3. Regalo el otro peón,
+3. La ventaja era posicional, no era de material. La fortuna que tuve en esa partida es que estaba muy ganado. Estaba muy ganado. Era demasiado, tenía que hacer demasiado. Si tenía que regalar como la dama, pues como para perder, pues como exagerando ahí, pero sí tenía que hacer un error muy grave. La cosa es que en cierto momento yo estaba pensando, para mostrarle el nivel de nerviosismo, estaba pensando en una jugada que era un G4. A ver, pongámoslo aquí, ¿la ponemos aquí o no? Sí, puede ser. Estábamos en esta posición, a ver, pongámosla acá, de rapidez. Acá. Bueno, estamos en esta posición y resulta que Machajolo, luego yo me di cuenta que era reconocido a nivel mundial por ser un jugador muy pues no defensivo, muy fuerte en la defensa. Haga de cuenta un Atlético Madrid, una relación en el fútbol, que era muy fuerte en la defensa. Y llegamos a esta posición y yo creí que aquí ya le iba a ganar porque estaba viendo esta jugada, que era G4, la idea mía era traer la torre acá, y yo dije, pues si come de dama, le voy a hacer esta y le clavo la dama. Pero entonces la variante principal era caballo por. Una de las razones importantes de la defensa es que este caballo defendía mucho acá el flanco de rey, porque si el caballo no está, pues yo le doy jaque y la torre y la dama se conjugan pues para dar mate. Muy fácil. Pero al estar el caballo ahí es una pieza defensiva muy importante, yo lo que quería era como desviarlo y además pasar la torre al ataque también. Entonces yo lo que estaba pensando era caballo por, jaque, tengo que mover el rey, él tiene que mover el caballo acá porque si no le estoy haciendo la combinación de mate con la dama y la torre. Él viene con caballo acá y entonces yo dije aquí ya le gané, porque le hago rey acá y ya estoy amenazando torre acá. Y entonces después de esta le hago esta jugada que es muy bonita, rey por... Todo perfecto, pero... y mate. Todo estaba perfecto. Exceptuando la casilla G4. Hasta que hubo una persona que estaba mirando la partida y cuando vio que yo iba a mover el peón, abrió los ojos y yo como que reaccioné ya en mi cálculo. Seguramente ella no estaba viendo esta Pero sin haberlo tocado todavía. Sí, sin haberlo tocado todavía. Ella hizo una reacción muy fuerte, entonces yo como que reaccioné, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? Y la cosa es que al final me di cuenta que cuando hago rey H4, él me hace simplemente dama acá, o sea, hubiera hecho la del rey talibán. El rey talibán, ese iba el rey talibán. Que hay una famosa partida por ahí, el rey talibán. Ilustrativa, muy ilustrativa. Entonces ya aquí estaba haciendo el rey talibán y iba a perder. O sea, si yo hago esto, yo creo que la gente hubiera pensado que yo me abrí en esa partida. Si yo hago esto, fácilmente la gente piensa que yo me abrí y le di el punto al man. Pero no, realmente yo lo estaba pensando en ese momento. Yo lo estaba pensando y yo digo que donde yo hubiera hecho eso, yo no sé si hubiera tenido la valentía de volver a intentarlo porque hubiera sido un golpe muy fuerte. O sea, hubiera sido similar al que les mostré ahorita con el dama 1. Y entonces yo no sé si hubiera sido capaz de aguantar porque ya había recibido muchos batacazos. Entonces ya, no sé, y yo estoy seguro que muchos ajedrecistas se han dado por vencidos porque el ajedrez es muy duro y han recibido batacazo tras batacazo, y gente que técnicamente puede ser gran maestro, pero que al final, como es una competencia contra otro ser humano, no hay piedad, y en este momento ese man no hubiera tenido piedad conmigo, me hubiera dado mate y yo ya no sé si hubiera tenido las agallas. Para ser gran maestro, ¿es posible que hoy no fueras gran maestro Andrés Gallego? Probablemente, si yo hubiera hecho esa variante, yo hoy no sería gran maestro, probablemente. Y no estaríamos en Hong Kong. Sí, ni usted ni yo. El caso, bueno, que en ese momento de esta partida me di cuenta que la única forma de jugar a ganar, no sé por qué, pero yo estaba muy nervioso, estaba temblando, era llevar como el rey por acá, y yo creo que la jugada que hice fue rey E1, o la hice posteriormente. Y obviamente no es una jugada natural porque esta parte del tablero está despoblada, es más natural que el rey esté aquí protegido por los peones, y bueno, el caso es que me tocó hacer eso, y después de 5 o 6 horas de partida y 4 o 5 horas de estar temblando, pude encontrar una variante ganadora en un final y pude ganar la partida. Y ya digamos que no dejé de temblar
y de hecho la única forma de temblar, que fue una reacción natural, ni siquiera lo podía evitar, fue llorar. Yo lloré. De hecho hay un video, vamos a ver si video. Aquí lo vamos a ver en la edición que tenemos, ese fragmento. Un fragmento. Grabado por Juan Carlos Guerrero, el camarógrafo Juan Carlos Guerrero. Ilegal. Sí, habían dicho que no se podía cámara, pero él lo grabó ahí de una forma muy creativa. Muy creativa. Y de hecho le tengo que agradecer porque grabó un momento muy importante de mi carrera ajedrecística. Entonces él grabó el momento donde Mashahulo me da la mano, firmamos las planillas y de lejos no se ve que esté llorando, pero sí se secándose ve las lágrimas. Secando las lágrimas. Y realmente desde ese momento en ese video y la media hora siguiente yo lloré, pero no era llorar como de felicidad por haberle ganado la partida, sino que fue una reacción, yo lo hago... De liberación. De liberación fisiológica, que yo estaba con tanta tensión, temblando todo el tiempo, porque yo estaba temblando todo el cuerpo, que la única forma como de evitar ya que de temblar era... Sí, mi cuerpo buscó esa forma de liberación, llorar, y lloré literalmente por media hora lloré. Y bueno, así fue como logré la segunda norma de GM, y ya teníamos el pasaje para Irán y todo, o sea que todo se está dando, digamos, de una manera que nos esperaba, y al final cumplí con lo que le dije a don Jorge. Le dije, con 5 puntos hago la norma de GM, y con 5 puntos la hice, que es algo muy inusual, Normalmente se hace con 7 puntos, y la hice con 5 puntos por la calidad de jugadores con los que enfrenté, que al final fue un promedio muy fuerte de 2.562, algo así de Elo, el promedio de los 9 jugadores. Y lo más impresionante para mí fue el promedio de edad. Luego yo hice el promedio de edad y era 19 años. O sea, yo jugué con jugadores muy jóvenes y yo en ese momento tenía 28. Tal vez esa era una de las razones por las que ellos llegaron a 2.600 todos y yo de pronto me estanqué, porque ya estaba yo de pronto en una edad donde es más difícil el progreso, y que a ellos que ya están jóvenes tienen más energía y de pronto más chances de jugar otros torneos más fuertes. El caso fue que ya entonces empezó el viaje a Irán. El viaje a Irán empezó con contratiempos porque no podíamos jugar la primera ronda, entonces llegamos tarde, y lo que hizo el organizador fue que nos parió a Juan Carlos y a mí, y entonces nosotros por descansar hicimos unas tablas rápidas en la primera ronda, y ya de ahí empezó la jornada. Y en las primeras 4 partidas, digamos que yo no estaba pensando que aquí iba a terminar el título, porque el promedio de lo que llevaba fácilmente era de 2.200 de Elo, y el promedio mínimo para aspirar a la norma es 2.380, estaba 180 o más puntos por debajo de la media, y yo dije ya no, ya aquí no fue. Y de ahí empezó como algo sorprendente, porque mandaron un GM, no recuerdo cuál fue primero, pero me mandaron a Korneyev, Oleg Korneyev, un jugador muy famoso por creo que él llegó a 2.700 jugando abiertos en España, que es algo muy poco natural. A 2.700 normalmente se llega no jugando abiertos, y él cayó una preparación casera que tenía hace mucho tiempo, le gané. Luego me mandaron a un ruso, que estaba yo totalmente perdido porque confundí la preparación, y él en un acto de valentía llevó el rey al centro por comerse una pieza, quedó con pieza de más, pero quedó con el rey ahí, y en una posición muy azarosa luego ya se equivocó y le pude ganar. Y luego, digamos, la tercera partida que gané en línea a otro GM, que fue de Bielorrusia, Kirill Stupak, ese man sí me está dando una clase en la Grunfeld. O sea, me estaba ofeteando, sí, pa. Y es más, yo me había rendido en cierto momento porque estaba tan perdido, pero lo que pasó es que él como que se apuró de tiempo, entonces yo como que me di esa chance, y entonces ahí pasó lo que Lelis me hizo a mí. Yo lo vi y el marica tenía la cara roja y estaba temblando, y yo dije no, entonces juguemos. Entonces seguí jugando, y efectivamente él con 5 minutos o 4 minutos cometió un doble error, y le gané con una jugada así, una de las cosas que se llama acá el ataque doble con un caballo. Le gané con un ataque doble, y ya, y lo atraqué, que atracaba más brava, ese man quedó más bravo. Y así algunos dicen que el ajedrez no es psicología, sino buenos movimientos, pero esos buenos movimientos están sustentados también por temas psicológicos. Sí, la verdad, si yo no lo hubiera visto nervioso, probablemente me hubiera rendido, pero como lo vi con la cara roja, y aparte era bien blanco, más rojo se veía, y bueno, en estos días se desquitó porque jugamos una partida de Blitz en Lichess, y me ganó, pero ya estaba ganado yo, ya me hizo al revés. El caso fue que entonces le gané esos 3 GM seguidas, y ya la norma que estaba ahí a 2 tablas, otra vez a 2 tablas como en Aeroflot. Si hacía 2 tablas,
tenía la norma de Gen. Entonces me tocaba con blancas la ronda 8 y la ronda 9, seguramente me iba a tocar con negras. Y en ese momento estaba muy en contacto con Carlo Vittorino, que justamente también es otro de los que está aquí en Hong Kong. Y otro de los que consultó para venir a Hong Kong. Y otro de los que consultó, exacto. Quedamos en la estrategia de que iba a jugar la partida porque era con blancas y si ganaba ya tenía la norma. El caso fue que ese man era, creo que un israelí, Mikhalevsky, era muy famoso antiguamente, creo, porque uno lo ve como en esas revistas, no sé si Alfildama, que en Colombia hacía el papá de Johan, don Gustavo Echavarría, que en paz descanse. Sí, Gustavo Echavarría. Él aparecía yo creo que en muchas de esas revistas y en la jugada 13 me ofreció tablas. Y ya habíamos decidido con Carlo de que si nos ofrecían tablas, las aceptamos para quitarnos la presión de encima y porque la siguiente ronda era por la mañana, esta ronda era a las 3, entonces si jugábamos probablemente íbamos a terminar a las 7, 8 y luego tenía que madrugar a la otra, entonces como dijimos, pues si es tablas y como las ofreció yo no dudé mucho en aceptarlas y quedar a medio punto de la ronda, de la norma. El caso fue que en la última ronda me tocó con un ucraniano, Tartev, no me acuerdo bien el nombre, Tartev es como el apellido, y él tiene 25-50, y entonces él tiene 6 puntos, yo tengo 6,5, entonces al principio de la partida pues yo le ofrecí tablas en las primeras jugadas, obviamente las rechazó, porque él si gana queda primero, y yo no estaba pensando en el torneo, yo estaba pensando en la norma. Entonces, si él hubiera tenido 6,5, de pronto hubiera aceptado las tablas, la oferta de tablas. El caso fue que él jugó y aparte de él llevaba blancas, pero algo que yo sí había hecho era retroalimentar eso que había pasado en Aeroflow en esa última ronda, que estaba muy nervioso, y la noche anterior yo me mentalicé y empecé a hacer ejercicios de visualización que son muy buenos, imaginarme en esa situación y cómo mi cuerpo va a reaccionar. Entonces ya digamos que yo estaba nervioso, pero no estaba al punto que pasó en Aeroflow, que me cogió como desprevenido. El caso fue que la partida no estuvo tan tensa como la de Lelis y como la de Mashodlo, perdón. Pero él tuvo sus chances de ganar. En algún momento tenía una variante donde queda con un peón de más y me tocaba defenderme en un final y es tablas, pero ahí con la presión de la norma era de pronto difícil. El caso fue que omitió la variante y al final pude sacar unas cómodas tablas con negras y entonces hice la norma y no solo hice la norma sino que hice el título, o sea, hice todo que generalmente no pasa porque con esas tablas llegaba como a 25.01 de elo, el requisito mínimo es 2.500, hacía la tercera norma y aparte me ganaba el torneo, o sea, fue algo como una moñona, como dice popularmente pues en Colombia le hice moñona. Y ahí fue como concluyó, digamos, esa historia de lograr el título de GM. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque nos hemos extendido, pero es que hay mucho tema, muchas historias y de hecho se van a quedar muchos detalles por fuera, pero aprovechemos el espacio para darle crédito a esas personas porque, bueno, el título máximo, Gran Maestro, gracias al título de Gran Maestro en gran medida llegué a Hong Kong, sí, pero ¿a quiénes darle crédito también por esas personas que, digamos, han aportado o aportaron en el pasado para ese logro tan importante en su carrera? Obviamente, como dije al principio, pues mi mamá fue una pieza fundamental, le voy a estar agradecido pues con ella toda la vida y desde la parte técnica y también humana, pues porque al final uno genera relaciones con estas personas. En mis inicios yo estuve con Mauricio Ríos, incluso recuerdo muy bien que Carol Duque, siempre la recuerdo cuando yo llevaba 6 meses en la liga. Ella me cogió y me dijo, venga, entrenemos en diciembre en todas las vacaciones y entrené con ella y yo no sé ya por qué me escogió a mí, fue haber escogido a cualquier otro niño y me escogió a mí y me acuerdo que estábamos leyendo un libro que tenemos justo acá, Fundamentos de Capablanca, que lo tenemos allí en la pintura, Fundamentos del ajedrez de Capablanca y estudiamos durante un mes y ella también le agradezco porque de pronto sin ese momento de que ella hizo gratis, ella lo hizo gratis, quién sabe qué hubiera pasado. Pero en especial, Carlo, que está ahora con nosotros aquí en Hong Kong, Mauricio Ríos, Jorge Mario Clavijo, Carol Duque y Fiverr, digamos que técnicamente son los que más me formaron. Y ya obviamente hay muchas personas a las que agradecerles, pues, ¿no? La parte técnica, don Jorge,
las instituciones como la liga, la federación en su momento obviamente hizo muchas cosas por uno, Carlos, el club de Badalona. O sea, en fin, o sea, uno podría hacer una lista infinita de personas. Y yo creo que lo puse en aprietos porque a uno siempre se le va a escapar un nombre. ¿Y por qué no me mencionó a mí? Exacto, por ejemplo, como no mencionó a Diego, que ha sido un deporte. No, pero lo decía. No, sí, yo sé que no lo decías por vos, pero Diego también ha sido una parte fundamental, ni siquiera para mí, para todo el ajedrez colombiano, por el impacto periodístico que vos has tenido. También es de agradecer. O sea, todos. Al menos una pequeña parte ha sido parte de eso, porque haces bulla, entonces al hacer bulla... Bueno, gracias por lo de la bulla, no, mentira. Pues o sea, sí, es un término muy coloquial, entiendo. Pero sí, de pronto si él no hiciera ese impacto comunicacional que ha hecho desde el 2005, 2003, fácilmente, una larga trayectoria, tal vez algún patrocinio no se hubiera dado. O muchos patrocinios se dieron por eso y no nos dimos cuenta, pero fue, digamos, algo que uno no alcanza a notar. Pero no voy a mencionar, pero sí se han dado varias cosas gracias a eso. Y bueno, gracias por el crédito, porque uno hace con pasión, a veces la retribución o el reconocimiento no es, digamos, no corresponde con el esfuerzo, pero bueno, agradezco esas palabras porque sé que son genuinas y acá pues digamos que tenemos un agradecimiento mutuo, como lo mencioné en Facebook, porque si no fuera por Andrés pues yo no estaría en este lugar. Entonces, no, agradecer a Andrés, pues no sé si queden ya como algunas palabras ya de cierre, algo que quiera mencionar que de pronto no hayamos referenciado durante esta conversación. Bueno, sí, me quisiera dar como un consejo especialmente a los jugadores jóvenes. Yo siento que lo que estoy viviendo ahora es un premio a mi ética deportiva y a mis valores que me fundaron mis entrenadores, y quisiera que las nuevas generaciones tomaran el ajedrez seriamente con valores de deportividad, de no abrirse a los demás, de siempre jugar a ganar, no importa si es el amigo o el otro, es un deporte y al final si usted lo hace de manera respetuosa, sin abrirse, sin comprar nada, va a tener sus retribuciones. Probablemente usted quiera tomar el camino corto, pero al final no va a ser tan satisfactorio. Hoy en día yo me siento muy, muy orgulloso de cómo logré mi título. Y siento que todo esto que estoy viviendo ahora, de estar en Hong Kong, de poder ayudar a otras personas como usted, como Carlos, que tal vez podamos ayudarle a alguien más en el futuro, ha sido gracias a, digamos, a esa honestidad y que tuve por el deporte y en general por mis competidores. En algún momento en mi juventud tal vez pude haber sido un poco arrogante por temas de juventud, que uno empieza a creerse bueno, pero uno al final termina dándose cuenta, pues, y va cambiando y va entendiendo que hay que tener más sentido humano, pero a la vez querer derrotar al otro y ganarle deportivamente, no fuera del tablero como en algunas ocasiones pasa en nuestro gremio colombiano. Y este mensaje realmente es para los jugadores jóvenes que sean honestos, al final van a tener su retribución y yo creo que yo soy un ejemplo de eso. Mi vida realmente vengo de una familia pobre, pues no pobre, no de las más pobres, pero realmente no éramos adinerados, y ahora digamos que tengo un estatus social y económico bastante fuerte gracias al ajedrez, y yo creo que no solo gracias al ajedrez, sino a que lo hice de una manera muy respetuosa y honesta con el gremio en general. Entonces sería como mi mensaje final especial para la juventud que está llegando al ajedrez colombiano. Y creo, Andrés, pues ya ahora sí, para cerrar, usted ha sido bastante activo, con una voz crítica que a algunos les molesta o les molestará, ha generado, digamos, discusiones que de pronto a veces en el ajedrez se omiten, la gente no está dispuesta a darlas o simplemente se naturalizaron cosas que no deberían ser desde lo ético deportivo. Exacto. Y sé que de pronto sí ha generado, de pronto, no sé si enemistad, pero de pronto malestar en algunas personas del ajedrez por ello. Sí, de pronto me he equivocado en las formas, digamos el trasfondo. Yo sé que no tengo una ideología mala, porque sé que si a mí me funcionó alguien que se esfuerce con la misma intensidad y el mismo amor y la misma pasión, yo estoy seguro que lo puede lograr. Y que de la otra forma al final usted termina afectando a alguien. Cuando usted compra una partida, usted termina afectando a alguien. Cuando
se hacen cosas por obtener los títulos irregularmente, si afecta a alguien. O empezando por uno mismo, éticamente, empezando ¿sabes? por La uno forma mismo. en que obtuvo un Exacto. título, una norma, etcétera, Exacto. pues no fue la más limpia. Exacto. Hoy en día, por ejemplo, yo miro cómo hice mi título y yo me siento muy orgulloso. Me siento demasiado orgulloso de mostrar mis normas, de decir la hice en Cuba después de 8 o 9 intentos que estuve a medio punto, pero nunca desfallecí, siempre lo traté de hacer de la manera más honesta. Y al final esa recompensa de estar aquí en Hong Kong, creciendo mi vida social y económica, yo creo que es en gran parte de eso. Entonces por eso mi mayor consejo para los jóvenes es ese, hagan las cosas con honestidad, que al final del túnel van a tener su recompensa. Bueno, Andrés, no, ya solo resta agradecer por aceptar esta invitación. La primera, espero, de muchas. Ahí Mike también apoyándonos en la parte técnica. Un abrazo a él pues, porque aceptó también embarcarse en este proyecto que nacemos o que están haciendo acá desde Hong Kong. Usted el primero, insisto, espero de muchos. Agradecer por la apertura, contarnos parte de su vida, parte de su historia, sus reflexiones, y espero que sea valioso no solo para la gente del ajedrez, sino en general, porque es una historia humana, muy desde ese sentido también del trasfondo de lo que hacemos. Y agradecerte pues a vos, Diego, también por este proyecto que esperamos impacte en la vida de muchos también. Y bueno, la invitación para que se unan, bueno, en Twitter soy activo, bastante activo, @DiegoLondo, en Instagram @Diego_Londo. Inicialmente podemos hablar por esos medios, también en YouTube, en este canal de Diego Londoño Dilo, para que comenten, sugieran, presenten también otras alternativas de qué temas, invitados potenciales podemos entrevistar, conversar, abordar. Y mis redes sociales para que me sigan, que soy más activo en Instagram y Facebook. En Instagram me pueden encontrar como GM Andrés Gallego y en Facebook como Andrés Felipe Gallego Alcaraz. Y eso es. Bueno, a seguir al gran maestro entonces, ahí seguir interactuando con él. Abrazos.